Saludos. El día de hoy vamos a revisar algunas preguntas claves para la materia de historia. Comenzamos. Elige las ideas de la Ilustración en el ámbito político. 1. Soberanía popular. 2. Limitación de la soberanía popular. 3. Limitación del poder monárquico. 4. Separación de poderes. 5. Centralización del poder en el monarca. La respuesta correcta es la letra C. Soberanía popular, limitación del poder monárquico y la separación de los poderes. Las ideas de la Ilustración en el ámbito político son la soberanía popular, la limitación del poder monárquico y la teoría de la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, con el propósito de evitar que un solo órgano concentre el poder. Las opciones 2, limitación de la soberanía popular, y 5, centralización del poder en el monarca, son ideas que se oponen al pensamiento de la Ilustración. Completa el siguiente texto. La independencia tuvo su origen en la guerra de los debido al aumento de impuestos a la importación de productos y la falta en el Parlamento inglés. Inciso A, la Nueva España, 100 años, representación. B, las 13 colonias, 100 años, represión. C, la Nueva España, 7 años, represión. D, las 13 colonias, 7 años, representación. La respuesta correcta es la letra D. La independencia de las 13 colonias tuvo su origen en la Guerra de los 7 años, debido al aumento de impuestos a la importación de productos y la falta de representación en el Parlamento inglés. Después de la Guerra de los 7 años, Gran Bretaña implementó una serie de impuestos y medidas fiscales como el impuesto del timbre y el impuesto sobre el té, que fueron percibidos como injustos por los colonos y contribuyeron a la agitación política. Aunado a esta situación, los colonos exigían contar con representantes en el Parlamento inglés, lo que les fue negado, situación que llevó a los descontentos sociales. Uno de los aliados en la independencia de las 13 colonias fue Francia. La Guerra de los 100 años se libró siglos atrás entre Francia e Inglaterra. Por otro lado, los colonos buscaban representación, no represión. Continuamos. Elige las consecuencias sociales de la Revolución Industrial. 1. Abandono de las ciudades. 2. Estancamiento de la producción agrícola. 3. Migración del campo a centros urbanos. 4. Desarrollo de las ciudades industriales. Y 5. Desarrollo de los pequeños pueblos. La respuesta correcta sería letra A. Migración del campo a centros urbanos y desarrollo de las ciudades industriales. El incremento en la demanda laboral en las fábricas y centros de producción impulsó el crecimiento y desarrollo de las ciudades industriales, ya que atrajo a una gran cantidad de personas de las zonas rurales en busca de empleo en las fábricas. Las opciones: 1. Abandono de las ciudades. 2. Estancamiento de la producción agrícola. Y 5. Desarrollo de pequeños pueblos, es contraria a las consecuencias que se vivieron durante la Revolución Industrial. Continuamos. Completa el siguiente texto. Él cobró fuerza en Europa durante el siglo XIX, impulsando la unificación de territorios dispersos en naciones unificadas como Italia y contribuyendo a la desintegración de imperios multinacionales como el y el otomano. A. Socialismo, Alemania, austrohúngaro. B. Absolutismo, Japón, ruso. C.
Imperialismo Estados Unidos ruso. D. Nacionalismo Alemania austrohúngaro. La respuesta correcta sería la letra D. El nacionalismo cobró fuerza en Europa durante el siglo XIX, impulsando la unificación de territorios dispersos en naciones unificadas, como Italia y Alemania, y contribuyendo a la desintegración de imperios multinacionales como el austrohúngaro y el otomano. Los conceptos socialismo, absolutismo e imperialismo no encajan con la descripción del nacionalismo del siglo XIX. El nacionalismo fue un movimiento político y social que promovió la identidad nacional y la unidad cultural, lingüística o étnica de pueblos como base para la formación de un Estado-nación independiente. Japón y Estados Unidos no se encuentran en el continente europeo. Por lo tanto, aunque Rusia haya formado parte de un Estado multinacional, no puede encajar en las opciones correctas. Siguiente. Son las consecuencias del Tratado de Versalles que Alemania tuvo que cumplir. 1. Pérdida de los territorios coloniales alemanes. 2. Bonanza económica en Alemania. 3. Desmilitarización del ejército alemán. 4. Militarización de las fronteras en Francia. La respuesta correcta es la letra A. Pérdida de los territorios coloniales alemanes y desmilitarización del ejército alemán. Alemania fue obligada a pagar enormes reparaciones económicas a los países aliados como compensación por los daños causados durante la guerra. Además, se redujo drásticamente el tamaño del ejército alemán, limitando su capacidad de defensa. Finalmente, Alemania perdió una gran cantidad de territorio, especialmente en Europa Oriental, que fue cedido a otros países o se convirtió en territorio bajo mandato de la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, las opciones 2, bonanza económica en Alemania, y 4, militarización de las fronteras con Francia, no forman parte de las consecuencias que vivió Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Es el fenómeno que se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos globales, regionales y locales. A. Cambio climático. B. Antropoceno. C. Globalización. D. Aumento del nivel del mar. La respuesta correcta es letra A. Cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos globales, regionales y locales. Estos cambios pueden ser causados por factores naturales y humanos, pero en las últimas décadas la actividad humana ha sido la principal responsable del cambio climático. Por otro lado, el antropoceno es una nueva forma de designar a una época geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra. La globalización es la integración de los mercados mundiales y el aumento del nivel del mar corresponde a una de las consecuencias del cambio climático. Siguiente. Elige las áreas culturales que conformaron las regiones de Mesoamérica. 1. Altiplano central. 2. Área maya. 3. Fremont. 4. Sur de California. Y 5. Occidente. La respuesta correcta es letra A. Altiplano central. 2. Área maya. Y 5. Occidente. Las áreas culturales en Mesoamérica son Altiplano central, el área maya, Oaxaca, Occidente, Guerrero y al norte. Esta clasificación ha permitido el estudio antropológico de las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica. Por otro lado, Fremont y el sur de California hacen referencias a locaciones que se encuentran en Estados Unidos de América. Continuamos.
Son causas externas de la independencia de México. 1. Grito de Dolores. 2. Invasión napoleónica a España. 3. Revolución haitiana. 4. Independencia de las 13 colonias. Y 5. Revolución francesa. La respuesta correcta es letra B. 2. Invasión napoleónica a España. 4. Independencia de las 13 colonias. Y 5. Revolución francesa. La independencia de las 13 colonias de América y la Revolución Francesa inspiraron movimientos independentistas en otras partes del continente americano, incluido México. Por otro lado, la invasión de Napoleón a España en 1808 debilitó el control español sobre sus colonias americanas, lo que provocó una crisis política en México y otras colonias españolas. 1. El grito de Dolores está relacionado con el inicio de la independencia de México. Por otro lado, 3. Revolución haitiana no está relacionado con la independencia hispanoamericana, aunque Haití logró su independencia en 1804 de Francia. Continuamos. Completa el siguiente texto. La fue el conflicto armado entre Francia y México que surgió por el impago de una indemnización que reclamaban los residentes franceses en México. A. Guerra de Reforma. B. Batalla de Puebla. C. Guerra de los Pasteles. D. Guerra de Castas. La respuesta correcta es C. Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto armado entre Francia y México que surgió por el impago de una indemnización que reclamaban los residentes franceses en México. La Guerra de los Pasteles, también conocida como la Intervención Francesa en México, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1838 y 1839. Por otro lado, la Guerra de Reforma y la Batalla de Puebla serían conflictos que se presentarían en décadas posteriores. La Guerra de Castas fue un conflicto entre la población maya, criollos y mestizos en la península de Yucatán. Era la consigna central del Plan de San Luis. Inciso A, sufragio efectivo, no reelección. B, tierra y libertad. C, orden y progreso. D, el respeto al derecho ajeno es la paz. La respuesta correcta es letra A, sufragio efectivo, no reelección. La frase tierra y libertad está asociada al movimiento zapatista iniciado por Emiliano Zapata. Orden y progreso es una consigna del positivismo del siglo XIX en México. Finalmente, el respeto al derecho ajeno es la paz es una frase emérita del expresidente Benito Juárez. Completa el siguiente texto. La Segunda Guerra Mundial impulsó en México, ya que el gobierno promovió políticas para la industria nacional y la dependencia de las importaciones extranjeras. Inciso A, industrialización, fortalecer, reducir. B, privatización, reducir, fortalecer. C, industrialización, reducir, reducir. D, privatización, fortalecer, fortalecer. La respuesta correcta es letra A. La Segunda Guerra Mundial impulsó la industrialización en México, ya que el gobierno promovió políticas para fortalecer la industria nacional y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Durante la Segunda Guerra Mundial, las demandas internacionales permitieron que México aprovechara la economía de guerra para industrializarse y así fortalecer la industria nacional para exportar productos a otros países. La respuesta correcta es B,
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son generar oportunidades de inversión entre los socios y promover la circulación comercial de bienes y servicios entre los territorios para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre Canadá, Estados Unidos y México mediante la reducción de barreras comerciales y arancelarias. La formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una de las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por otro lado, la Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa, mientras que el Pacto de Varsovia es un pacto militar entre los países satélites de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.